Vamos a hablar acerca de siete diferencias que hay en el liderazgo. Vemos muchos problemas en el liderazgo, vemos muchas situaciones en el liderazgo entre nuestros ministros. Y el gran problema es la manera en que nosotros lideramos, dirigimos a la grey de Dios. Ese es el mayor problema que tienen muchos ministros el día de hoy. ¿Cómo dirigimos? ¿Cómo lideramos a la grey del Señor? ¿Cómo entender lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro, cuando dice apacentar la grey de Dios? Apacentar la grey de Dios que estén entre vosotros, con ánimo pronto, no con fuerza, no por ganancia deshonesta. Y cuando venga el príncipe de los pastores, él es quien le va a dar su recompensa. Es tremendo esto. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta de la naturaleza de lo que es pastorear, de lo que es dirigir la grey del Señor. Y vamos a hablar hoy de liderazgo. Y esto va a aplicar, esto es para todo el que se conecte. Y esto puede aplicar a cualquier persona, pero va directamente. Saludo al que me va, saludo a Ortiz, a Juan Ortiz, muchas bendiciones. Esto va directamente aplicado a quienes están al frente de un liderazgo, a quienes están dirigiendo personas dentro de la iglesia del Señor. Y yo quiero poner el paralelo entre Saúl y David. El paralelo entre estos dos tipos de liderazgo, que lo vemos hoy también, lo vemos hoy en la iglesia. Yo quiero buscarle una escritura. Quiero buscar una escritura que está en el libro de Crónicas. Es tremenda esta escritura. Cuando habla, yo tenía anotado otra cosa, pero esto me llegó ahora. Cuando usted observa la vida de cada uno de estos líderes, permítame arreglar esta cámara. Observa la vida de cada uno de estos líderes, tanto la de David como la de Saúl, se va a dar cuenta el porqué del resultado de cada uno. Y esto se conecta con una frase que dice John Maxwell. John Maxwell dice que todo callo se levanta desde el liderazgo. Esto todavía está torcido, esto no se quiere someter, esto no se quiere someter. Todo ese callo se levanta desde el liderazgo. Saludo a las personas que se están conectando en el canal de YouTube. Escríbeme para poder saludarte, para saber quién es que está ahí conectado. Cuando usted lee la Biblia, usted puede fácilmente hacer un paralelo entre estos dos líderes, entre David y entre Saúl. Y todo empezó en la vida de David cuando vino el profeta y le ungió, cuando el profeta derramó aceite sobre él y lo ungió y le dio la palabra de que iba a ser próximamente el rey. Todo empezó ahí. Y hay varias diferencias que quiero tratar porque en esas diferencias la evidenciamos en el liderazgo actual. Entre nuestros líderes espirituales evidenciamos esas diferencias entre ese tipo de liderazgo. Y usted verá que esas diferencias se notan en cualquier liderazgo cristiano, no solamente en el liderazgo cristiano, se notan en cualquier ejercicio de dirigir, de liderar. Uno puede notar las mismas diferencias. Y la primera diferencia, escúcheme bien esto, la primera diferencia entre el liderazgo de Saúl y de David está en lo siguiente. Escuche bien esto. A Saúl lo pusieron como rey. A Saúl vinieron, el pueblo estaba deseando un rey. Dios le dijo a Samuel el profeta, ve, sale y úngeme a este. Y ungió a Saúl. Fue el ungió al primero que encontró, lo ungió, tú vas a ser el rey de Israel, tú vas a dirigir el reino. Pero David no fue así. A David lo ungieron, pero David pasó un proceso de años preparándose para esta posición. Y esto revela algo muy tremendo. Esto revela el primer escalafón, el primer nivel del liderazgo, que es la posición. Cuando te invitan a una posición, cuando te invitan a formar parte de algo, cuando usted le otorgan una posición y le dicen usted ganó este puesto, usted obtuvo este puesto, usted le toca aquí. Esa posición solamente es una invitación, solamente esa posición está diciendo que tú eres bueno en algo, que tú eres idóneo para algo, que tú tienes unos talentos geniales, que tú estás capacitado.
pero eso no indica que tú tienes el liderazgo, porque el liderazgo es otra cosa. Liderazgo es lograr influir, inspirar en otros. Simplemente liderazgo es influencia. Entonces muchas personas, muchos pastores cometen el error de entender que porque ellos fueron colocados en una posición, sea por Dios, como fue colocado Saúl, o sea por la gente, o sea por la organización a la que tú perteneces. Anyway, la posición solamente está diciendo, o sea, qué bueno, felicidades, qué bueno que obtuviste esa posición, qué bueno que tú estás ahí, qué bueno que se te dio el chance, pero eso solamente indica una sola cosa. Eso indica que tú tienes habilidades, que tú tienes talentos, que tú tienes la capacidad y se te escogió y se te dio la oportunidad. Por eso no indica nada más. Lo otro va a tener que hacerlo usted. La otra parte de lograr influir en las personas que están junto a ti le va a tocar a usted. Y muchas personas ahí es que fallan. Y ahí fue que falló Saúl. A Saúl lo pusieron como rey, lo pusieron en el liderazgo, pero David no fue puesto en el liderazgo. A David se le dio una palabra, una promesa de que fue ungido, de que iba a ser rey. Y tardó 30 años en llegar a la posición. Pero en esos 30 años en llegar a la posición, David llegó ya siendo líder en el corazón del pueblo. David es el rey, David era el líder. En el corazón de la gente, David hace mucho tiempo que era el líder. Mientras que la gente, Saúl se le fue del corazón. Yo quiero a los que se conectan, invita a alguien rápidamente a que se conecte. Mándale el link, los que están en YouTube, mándale una notificación, los que están en Instagram, mándale el avioncito, como la gente dice, para que alguien reciba esta enseñanza, este contenido de valor de esta noche. Entonces, la primera diferencia entre el liderazgo tipo Saúl y el liderazgo tipo David es que a Saúl lo pusieron. David ascendió hacia el palacio, mientras que a Saúl lo pusieron. David fue un proceso de aprendizaje, de tropiezos, de caerse, de levantarse, que lo llevó hasta el palacio. Esa es la diferencia entre un líder que sabe que ha sido llamado, que sabe que tiene una posición, pero que sabe que tiene que trabajar para esa posición. La segunda diferencia es que Saúl, escuche bien esto, no había crecido en responsabilidad, no había aprendido a pulir sus talentos. Saúl no se había preparado, David se había preparado. Fíjense que si usted lee el capítulo 9 de Primera de Samuel, Saúl tenía una responsabilidad en su hogar, al parecer, tenía una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Saúl tenía la responsabilidad de cuidar las asnas de su padre, de cuidar parte de las asnas o de la caballería, etcétera, etcétera. Se le perdió, lo mandan a buscar y tarda 5 días en encontrarla, no lo encuentra y va donde un profeta a buscar una palabra porque el criado que andaba con él le da esa idea, no porque él tiene la iniciativa. Mientras que David tenía el cuidado de las ovejas de su padre. Mire la diferencia, estamos hablando, bienvenido el que está entrando, estamos hablando de la diferencia entre el liderazgo de Saúl y de David. Y usted puede aplicar esto a cualquier área de su vida. Entonces, la segunda diferencia es que Saúl fue un líder no preparado. David fue un líder preparado. David fue un líder que se preparó. Saúl no había aprendido en lo poco Saúl no se había preparado para nada, señores. Para nada. Saúl le dieron una responsabilidad de cuidar las asnas de su padre y la perdió. Mientras que David cuidaba las ovejas. Y cuando usted lee el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando David va a matar al gigante, Saúl le dice, ponte esta armadura. Oiga, esto, un hombre que no sabía nada de guerrear, que había una sola vez había guerreado contra los filisteos. Le dice, ponte esta armadura. Y David dice, yo no he usado eso, yo solamente he usado la onda. Solamente he usado mi onda. Entonces David usó aquello con lo que él había practicado, con eso defendió las ovejas. Es decir, la primera responsabilidad de David fue cuidar las ovejas de su padre, y él aprendió a cuidar las ovejas de su padre. Cuando ya él fue al palacio, ya él sabía cuidar las ovejas que eran de Dios, ya él podía cuidarlas porque él se había entrenado, él ya se había entrenado en cuidar lo ajeno. Entonces, ¿por qué Saúl fue un líder no preparado? Porque Saúl en lo poco no se había preparado para ir a lo mucho. Esa es la segunda diferencia
que hay, por eso hay muchos problemas en el liderazgo, porque muchos líderes entienden que cuando Dios lo llamó, Dios me llamó, yo soy el hombre de Dios, yo no necesito prepararme, no necesito hacer nada, solamente voy para el palacio y punto. No, y ese fue el problema de Saúl. Saúl, número uno, fue un líder puesto, colocado. David fue un líder procesado. Saúl llegó porque lo pusieron. David llegó porque él se preparó, aunque no obstante Dios lo llamó, él se preparó. Él se preparó. Él se preparó en el proceso. Él llegó hasta allí en el proceso. La segunda diferencia de este tipo de liderazgo y de los peligros que hay en los líderes que se estancan, que no se preparan, es que Saúl no se preparó para el liderazgo, mientras que David se preparó en el proceso para el liderazgo. La tercera diferencia es la siguiente: es que Saúl fue un líder que siempre que no quería asumir responsabilidades, que no quería asumir cuál era su posición. Nunca se colocó en su posición. Mira, cuando Dios lo desechó fue por eso, porque él no se colocaba, era soberbio, no se colocaba en la posición que le tocaba. Mientras que David era un hombre que asumía. Y el liderazgo se trata de eso, de asumir. Hay momentos de tú asumir en humildad y de entender la posición que me toque es esta. Y hay otro momento de tomar terreno, de avanzar, de cuando hay un vacío de liderazgo, tomar el liderazgo. Y eso fue lo que entendió David. Cuando David mató al gigante, él no lo mató porque él quería demostrar algo. Él lo mató porque él vio la ausencia de liderazgo. Y eso habla de los líderes que aprovechan las oportunidades. Hoy en día hay una ausencia de liderazgo en muchas áreas. Hay muchos líderes como Saúl ausentes, atemorizados, hablando lo mismo que habla la multitud, con miedo, con temor. Hoy aparecen los líderes emergentes como David, que toman posición y se levantan y asumen el reto. Asumen el reto. Han entrado muchos pastores a este live, han entrado muchos pastores y se van de inmediato. Han entrado muchos pastores. Ahí está mi amigo el pastor Miguel Ángel Mercedes, pastor. Han entrado mucha gente y se van. No sé qué es lo que pasa. No sé qué fibra tan sensible está tocando esto. Pero el gol, la meta es ser líderes como David. Ser esa clase de líder que usted entiende que aunque Dios lo llamó y le dio una posición, usted tiene que ganarse este liderazgo. Usted tiene que ganarse esto que le fue otorgado. Usted esa silla que está ocupando, ese puesto, ese honor que le dieron, tiene que ganárselo con la gente. Porque Saúl le pasó eso. Saúl vivía perdiendo puntos con las personas. Hay muchos líderes que lo han perdido todo con la gente que ellos lideran, con las personas que ellos dirigen. Ellos lo han perdido todo, han perdido todo el puntaje, todo. Ellos solamente están ahí por la posición. Pero hasta el que te puso te soltó. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. El que lo puso, lo soltó. Dios lo puso y lo soltó. En cuarto lugar, la cuarta diferencia. La cuarta diferencia, señores, es que Saúl, oye bien, Saúl imponía, David inspiraba. Mire qué tremendo, mire qué diferencia. Mientras que Saúl impone, ponte esta armadura, ponte esto, David inspira. Fíjate que David viene con una historia y dice, no, espérate un momento, es que yo cuando maté el oso, cuando maté el león, cuando ellos venían, yo lo agarraba de la quijada, yo lo mataba, Dios estaba conmigo, yo estaba ahí escribiendo salmos, yo estaba ahí en el monte, venía el lobo, venía esto. Es un líder que está experimentado, que tiene algo que contar, que tiene algo que decir, que su vida inspira, su vida toca, su vida. Pero mira la historia de Saúl, se perdieron una sana, yo estaba por ahí, yo no sabía ni cuidar ni la sana de mi padre, y bueno, y de repente el profeta me dio una palabra. Entonces la diferencia entre el liderazgo, estas diferencias que te he dicho, hablan de nuestro liderazgo actual, del tipo de líderes que tenemos en el mundo y en la iglesia. Entonces la cuarta diferencia habla de esto, mientras que los líderes como Saúl empujan e imponen, los líderes como David inspiran, y de eso se trata el liderazgo, de inspirar, de lograr que la gente se inspire. Es como Jesús y los fariseos. Los fariseos tenían todas las leyes dadas por Dios y la imponían y mandaban, pero no daban ejemplo con nada.
Jesús inspiraba, el mensaje de Jesús inspiraba, las palabras de Jesús inspiraba, las acciones de Jesús inspiraban. Entonces, líder, la gente no tiene que seguirte porque sí, la gente no tiene que estar contigo porque sí, ni aún porque Dios te puso, la gente tiene que estar contigo. La gente va a ver el resultado de tus acciones. De hecho, en el libro de Hebreos dice que nosotros debemos observar cuál es el resultado de las acciones de nuestros pastores y entonces imitar la fe que ellos tienen. Nadie tiene que seguirlo porque ese es el mayor error del liderazgo cuando pensamos en la posición. La gente tiene que seguirme porque yo estoy en esta posición, porque a mí me pusieron aquí, porque Dios me llamó, sígueme, sígueme, sígueme. No, la gente te va a seguir. Señor, eso es en todas partes, aún en las redes sociales. Qué bonito tu contenido, pero la gente, si no te siente orgánico, si no te siente serio, si no te siente de verdad, se va, no te sigue. Entonces, mientras que Saúl imponía sus criterios, David inspiraba. Tú tienes que lograr inspirar a la gente que está contigo, inspirar a los que están a tu lado. Inspirar con tu ejemplo, con tu carácter, con tus acciones. Las personas decían en Israel, las mujeres decían, David mató a sus miles. David dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, la vida de David inspiraba. Era toda una inspiración y con esa historia llegó David donde Saúl. Cuando Saúl le dijo, ponte esta armadura, David dijo, no, es que mira, fíjate mi historia, fíjate mi bagaje, fíjate mi experiencia. Y hay un dato interesante que te voy a dar. Dicen los hebraístas, dicen los que estudian el texto hebreo, dicen que cuando Saúl le da la armadura es porque lo vio con una ropa encima y por eso David da la explicación, porque cuando un pastor mataba un oso o mataba un león, alguna fiera, entonces el pastor, los que estaban con él, le hacían una ropa con la piel de la fiera. Entonces el pastor no tenía que decir que él era un mataosos, un mataleones. Su capa, su vestido ya decía, hablaba por él mismo. Entonces cuando Saúl quiere quitarle la capa y darle su armadura, fue bueno que David no usara esa armadura porque esa era una armadura con pocas victorias. La armadura de David sí tenía muchas victorias encima, como la de los generales cuando le ponen varias estrellas. Era una capa con verdaderos resultados. Entonces por eso es que David se rehúsa a usar ese método, porque también David dice, yo no sé practicar eso. Yo no sé practicar eso. Y eso habla de la humildad. La diferencia entre Saúl y David es la humildad que tiene David de reconocer en qué posición está y en qué lugar está. Y es la diferencia de los líderes como Saúl, que se creen por encima del nivel donde está. Dice la Biblia en la carta de los Filipenses, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Ojo. La quinta diferencia, y vamos avanzando a la siguiente, la quinta diferencia entre el liderazgo de David y de Saúl es la siguiente, que Saúl es tipo de líder inseguro. Cuando empiezan a decir, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, entonces Saúl empieza a sentirse inseguro sobre David. David que era un servidor de Saúl. David que se convirtió en un siervo de Saúl. Entonces Saúl empieza a tener inseguridad. Saúl empieza a tener miedo. Hay muchos líderes que cuando sus pupilos, cuando los que están con él, pasen el pastorado, pasen las empresas, pasen todas partes, cuando la gente que está en un nivel inferior al líder empiezan a emerger, empiezan a crecer, en lugar del líder poner una plataforma para que las personas avancen y despeguen, entonces los líderes empiezan a tener miedo, a tener inseguridad y empiezan a perseguir al pupilo, al discípulo que se está destacando. Eso empieza a pasar. Saludo al que está conectado ahí. Saludo Chelo Suero. Saludo, muchas bendiciones. Saludo a los que se están conectando nuevamente en YouTube. Entonces, oiga esto. Saúl es tipo del líder inseguro, del líder que tiene miedo, del líder que no sabe por qué está en la posición. Y cuando hay esa inseguridad, surge por diferentes factores psicológicos, emocionales, espirituales. Sin embargo, eso también surge de que el líder no preparado siempre se va a sentir inseguro ante un líder preparado como David. Cuando un líder no se prepara, cuando un líder no hace la tarea, el líder se va a sentir inseguro.
el líder se va a sentir incapaz. Y cuando empiecen a emerger otros que están preparados, que están haciendo lo que tienen que hacer, entonces esos líderes, lejos de sentirse contentos porque se están rodeando de gente que embellece su liderazgo, esos líderes se sienten inseguros. Y fue lo que le ocurrió. Fue lo que le ocurrió a Saúl. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La número 5. Que Saúl coarta, ataca a sus pupilos, pero David provoca un entorno de crecimiento. Escucha esto. Saludo a la diaconisa Hermosén. Mira lo que hacen los Saúles. Los Saúles, cuando alguien se está destacando, lo empujan, lo atacan, lo persiguen, lo denigran, lo critican con el grupo. Mira, fulano se cree que es mejor que yo. En lugar de celebrarlo, en lugar de celebrarlo y decir, mira, fulano está creciendo, imítenlo. Mira cómo va creciendo. Mira cómo va avanzando. Entonces, el líder tipo Saúl lo que hace es que lo critica, que lo maltrata, que lo daña, que lo ataca, que lo murmura. Le dice a los demás, mira cómo fulano se cree mejor que yo, mira cómo fulano hace la cosa mejor que yo, mira cómo predica mejor que yo, mira cómo se destaca mejor que yo, en lugar de dejarme brillar. Eso hacen los líderes tipo Saúl. Pero los líderes como David mantienen un entorno de crecimiento. Cuando usted el libro de las crónicas dice los valientes de David, David les permitió a los que entraron con él a las cuevas de Adulán cuando Saúl los persiguió, perdónenme, porque lo único que logra un líder como Saúl, cuando empieza a atacar y atacar a un líder como David, es que evidencia su debilidad y logra evidenciar las virtudes de David, es decir, lo potencializa más porque también lo pone como víctima. Entonces, lo que quería lograr, que era que no impedir su crecimiento, ahora al contrario, lo que hace es que la persona crece más y avanza más. Eso es lo que hace. Entonces, mientras que los Saúles no permiten que la gente crezca a su lado, los Davíes provocan un entorno de crecimiento, dejan que la gente crezca, que la gente se desarrolle, que la gente avanza, delegan, celebran los logros, las metas, honran a los que están con él. David tuvo un gesto impresionante. Cuando 3 de los valientes de David salieron y bordearon la guarnición de los filisteos para buscar el agua de Belén y le llevaron agua a David. Y cuando ellos llegaron con el agua, David dijo, líbrame Dios de tomarme esta agua que representa la vida de estos valientes. Y dice que hizo como una libación, o sea, la derramó para el Señor en lugar de tomársela. Eso hizo David. Amén, estamos muy bien, bendiciones en Victoria, en Sofía y en Miranda. Entonces eso es lo que hacen los líderes como Saúl. Eso es lo que hace. Pero los líderes como David provocan un entorno donde la gente crece, donde la gente avanza, donde la gente va a otro nivel. En sexto lugar, solamente me falta una más. En sexto lugar, ¿cuál es la otra diferencia de los líderes como Saúl y David? Y es que Saúl, como te dije antes, es tipo del líder inseguro, pero David es el líder que celebra el crecimiento. Número 5, los Saúles persiguen y atacan, pero los Davíes provocan un entorno donde la gente crece y se desarrolla. Número 6, los Saúles son inseguros, pero los Davíes celebran el crecimiento y lo potencializan, hacen que la gente avance en su crecimiento. Siempre que tú estés bajo la sombrilla de un líder como Saúl, tú nunca vas a desarrollar tu potencial. No importa si es en una empresa, no importa en qué área sea. Si tú estás junto a un emprendedor, en un equipo, junto a un emprendedor que es como un Saúl, es un tipo inseguro, es un tipo que persigue, que ataca, entonces tú nunca vas a crecer. Pero si estás junto a un David, que al contrario celebra el liderazgo de otros, celebra el progreso de los otros, entonces tú vas a alcanzar tu máximo potencial, porque para desarrollar potencial se necesita un entorno de crecimiento.
Un entorno donde seamos desafiados a ser mejores. No un entorno de gallinas turulecas donde no somos desafiados, al contrario, lo que somos desafiados a serle solamente leal al líder y fiel al líder. Y es una fidelidad y una lealtad que te subyuga. Porque la lealtad verdadera no tiene que ver con no crecer. Hay líderes que creen que crecer a su lado es una deslealtad, que si tú estás con ellos y tú creces, tú le estás siendo desleal. Si tú avanzas más que ellos, tú le estás siendo desleal. Y nada tan mediocre como eso. Y por último, número 7, agradezco a los que han estado conectados ahí. Yo te voy a decir que antes de que terminemos, comparta esta transmisión, compártela con alguien. Si tú usas el canal de YouTube, ve a mi canal de YouTube, Apóstol Jonathan Gómez, y comparte la transmisión ahora, que se va a quedar el video aquí, tanto en IGTV como en YouTube. Se va a quedar aquí, comparte de inmediato para que alguien reciba lo que hemos hablado esta noche. En séptimo lugar, los líderes como Saúl, oiga esto, se perpetúan en el liderazgo. Ellos están ahí siempre, no importa si tú llegas a ser un líder emérito de alguna empresa, de lo que sea, que tú siempre estés ahí. Pero los líderes como David dejan un legado, mientras que los Saúles se perpetúan en su posición hasta morirse, hasta suicidarse, hasta como le pasó a Saúl, que quedó solo él y su hijo. Él, su hijo, su escudero, nadie más detrás de él, no dejó nada, no dejó legado, no dejó familia, no dejó nada, ni siquiera una buena historia. Los líderes como David dejan un legado, los líderes como David trabajan para dejar un legado, trabajan para dejar una historia detrás de ellos. Eso hacen los líderes como David. Entonces, toda esta diferencia de la que he hablado esta noche, toda esta diferencia, es porque nosotros debemos revisar cómo estamos nosotros liderando en nuestras congregaciones. Si tú estás siendo como un Saúl o tú eres un David, porque los Saúles ya definí cómo es el liderazgo como Saúl y cómo es el liderazgo como David. Ya definimos cómo se lidera. Hoy hace más calor que cualquier día en República Dominicana. Cayó un aguacero y lo que hizo fue levantar un calorazo. Entonces tú y yo debemos revisar cómo es nuestro liderazgo en la iglesia. Si es un liderazgo como el de David o si es un liderazgo como el de Saúl. Si estamos liderando correctamente o si nosotros, escúchame bien, o si nosotros estamos fallando en nuestro liderazgo. Tú tienes que revisar eso de inmediato. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el resultado? A Saúl todo el mundo lo dejó solo, a David lo aclamaban, a David lo seguían, a David lo amaron hasta el final. Cometió sus debilidades también. Hubo gente que estoy compartiendo aquí. Hubo gente que lo siguió hasta el final. Hubo gente que lo siguió hasta el final. Pero a Saúl, ¿quién le siguió? ¿A quién inspiró Saúl? ¿Cuáles fueron las historias de bendición, de éxito, de progreso que dejó Saúl? ¿Y qué dejó David? David dejó un legado. David dejó hijos en el palacio. David dejó todo un esquema de adoración. David dejó salmos, himnos, composiciones. David organizó el tabernáculo de David con músicos 24 horas adorando a Dios. David dejó historias tremendas, increíbles de valentía. David levantó un grupo de hombres valientes a su alrededor, a quienes dejó Saúl. Líder, si la gente crece contigo, tú estás dejando un legado. Organiza ese legado, organiza esa gente, prepara una plataforma para que ellos crezcan y avancen. Pero los líderes tipo Saúl, como te dije, para recapitular un poco los líderes como Saúl llegan al palacio sin ser procesados, sin ser preparados. Ellos aterrizaron en el palacio. Los líderes como David van siendo preparados, van siendo entrenados por el proceso, por las experiencias. Los líderes como David no se ganaron un puesto porque sí, no. Los líderes como David, cuando llegaron a ese puesto, ya ellos estaban en el corazón de las personas que ellos dirigían. Hay gente
que está en el puesto de trabajo, que está en su puesto de su iglesia, que está en el puesto de donde sea, por hace mucho que se salieron del corazón hasta de Dios. Entonces, la primera diferencia es esa, que los líderes como Saúl no se prepararon para el liderazgo. Los líderes como David se prepararon para ese liderazgo. La segunda es que Saúl no creció en responsabilidad, no fue fiel en lo poco. David fue fiel en lo poco, fue fiel con las ovejitas de su padre. Número 3, Saúl no asume posiciones, es ambiguo. Hay una guerra afuera, hay un ejército afuera, pero Saúl está diciendo, bueno, ¿quién es que va a ir a matar al gigante? Entonces, ante un vacío de liderazgo, los Davíes surgen los Davíes. Hoy yo te digo que ante el vacío de liderazgo que hay en todos los ámbitos, levántate, no tenga miedo. No tengas temor, levántate, sal de la cueva, toma tu onda con lo poco que aprendiste, con eso que aprendiste, con esa pequeña batalla que tú aprendiste a ganar, con eso vas a llegar al palacio, con eso vas a matar tu gigante. Número 4, para recapitular, para ir rápido. Los Saúles, mira lo que hacen, los Saúles imponen, los Davíes inspiran. Inspirar, escúchame bien, es en griego esa palabra, cuando la traducimos del griego, es exhalar aire, es darle aire a alguien. Cuando un líder inspira, es que le trae algo fresco a las personas. David logró inspirar, tiene una historia inspiradora. Yo mataba osos, mataba leones, cuidaba las ovejas de mi padre. Imagínense un muchacho de unos 17 o 20 años contando esas hazañas. Es inspirador escucharlo. ¿Qué tenía que contar Saúl? Yo cuidaba asnas, pero las asnas de mi padre se me perdieron y yo fui a buscar un profeta, y cuando fui al profeta me dio una palabra. Entonces yo era bonito, yo era alto, ahora soy rey. No, tú no tienes nada que decir, nada que contar. Pero los Davíes tienen pequeñas batallas que para algunas personas son insignificantes, pero logran inspirar a mucha gente. Entonces, a partir de ahí, la gente decía, Saúl mató a miles, David mató a sus 10,000. O sea, el liderazgo se trata no de que tú tengas una armadura que te la regalaron. No, como David, que tenía su capa porque se la ganó. Hay muchos líderes sin capas, líderes con capas compradas, héroes sin capas por ahí. No como David, la capa de David se la había ganado, su capa de oso, su capa de león, venciendo al gigante. Número 5, esto puedes recapitular rápidamente, puedes repetirte para que lo anotes ahí. Los líderes Saúl, coartan y atacan. Saúl persiguió a David muchísimos años lo persiguió. Sí, Lucía, lo voy a dejar aquí y va a estar también en YouTube. Estamos en vivo por YouTube también. Saúl coarta a la gente que está creciendo con él. Lo coarta, lo empuja, lo critica, le dice a los otros, mire cómo priva, mira ¿qué se cree Eso hacen los líderes como Saúl. Mientras que los líderes como David provocan un entorno de crecimiento. David tenía cientos de hombres súper preparados. Eran valientes guerreros. Le decían los valientes de David. Se menciona a alguien que fue discípulo de Saúl, no se menciona a nadie. Nadie creció al lado de él. Nadie creció a su lado. Número 6. Los Saúles son inseguros. El líder no preparado, el líder no formado va a cultivar siempre una pequeña inseguridad. El líder no preparado siempre va a provocar una pequeña inseguridad en su vida. ¿Por qué? Porque el líder, ay Dios mío, espérense. Porque el líder no preparado, al no estar preparado, al no cultivar su talento, al no cultivar sus dones, al llegar a la posición y conformarse por la posición, entonces va a cultivar eso, va a tener inseguridad. Mientras que los Davíes, en lugar de tener inseguridad, los Davíes provocan un entorno donde el que llega donde él crece. ¿Cómo llegó la gente donde David a la cueva de Adulán cuando fue perseguido por Saúl? Los endeudados, los enlutados, los cansados, pero se convirtieron, oiga bien, luego en los valientes
de David. En eso se convirtieron, en los valientes, en los guerreros de David. Así que finalmente, la número 7 es la siguiente. Los saúles dejaron, oigan, los saúles dejaron, busque el suyo. Los saúles no dejan legado. Los Davíes dejan legado. Señor, esto es en vivo. Los saúles no dejan legado. No dejan legado, no dejan riqueza, no dejan herencia, no dejan personas, no dejan discípulos. Los Davíes dejan discípulos. David dejó todo un esquema para la adoración en el tabernáculo. David dejó todo un esquema para la adoración. David dejó también muchos guerreros. David dejó uno de sus hijos para construir el templo al Señor. Eso dejó David. Pero Saúl no dejó nada. Entonces lo que hacen los saúles es que los saúles no dejan. Los saúles, déjenme arreglar esto. Los saúles no dejan nada. Así que le bendigo con toda bendición. Si usted no me sigue, síganos en todas las redes sociales para que reciba lo que hemos estado compartiendo esta noche. Lo vamos a subir al IGTV, lo vamos a subir. Está también ya en YouTube ahora mismo. Primero me voy a despedir de la gente de YouTube. Muchísimas bendiciones a los que estuvieron conectados. Compártalo con alguien, por favor. Compártalo con alguien. Mira, tómala desde ahí. Compártelo con alguien, por favor, para que reciban este contenido de esta noche. Así que muchísimas bendiciones. Me despido de la gente de YouTube. Me despido de la gente de YouTube y ahora me